Hace aproximadamente 3000 años, en las colinas del sur de Judá, algo estaba a punto de ocurrir que el mundo nunca olvidaría. En el valle de Elá, dos naciones se miraban desde colinas opuestas. De un lado, el poderoso ejército de los filisteos, guerreros entrenados, bien armados, seguros de su superioridad. Del otro lado, el ejército de Israel, un pueblo que había conocido la gloria, pero que en ese momento llevaba 40 días paralizado por el miedo. No era una batalla, todavía no, era un callejón sin salida. Y la razón de ese callejón tenía nombre, tenía voz, y medía casi 3 metros. Se llamaba Goliat, era originario de Gat, una de las 5 grandes ciudades filisteas. Y su descripción en el texto bíblico no deja lugar a la imaginación. 6 codos y 1 palmo de estatura. Eso equivale a casi 2 metros 90 centímetros. Un gigante en todo el sentido de la palabra. Pero no era solo su tamaño lo que aterrorizaba, era todo lo que lo rodeaba. Su yelmo era de bronce, su coraza de escamas, también de bronce, pesaba 5000 siclos. Más de 57 kilogramos. Llevaba grebas de bronce en las piernas, una jabalina de bronce al hombro y una lanza cuya punta de hierro pesaba 600 siclos, casi 7 kilos solo en la punta. Delante de él caminaba siempre su escudero, y cada mañana, durante 40 días, este hombre salía del campamento y hacía lo mismo: avanzar hacia el valle, plantarse frente a los israelitas y lanzar su desafío. El desafío era este: que en lugar de que los dos ejércitos se enfrentaran, se resolviera todo con un combate singular, un hombre de Israel contra él. Si el israelita ganaba, los filisteos serían sus siervos. Si ganaba Goliat, Israel quedaba sometido. Era un ofrecimiento razonable desde el punto de vista estratégico, pero nadie en Israel quería aceptarlo, porque nadie quería enfrentarse a ese hombre. 40 días de desafíos, 40 días de silencio de parte de Israel, 40 días de humillación. Mientras tanto, a unos pocos kilómetros de ese campamento, en los campos verdes de Belén, un joven que no sabía nada de todo esto cuidaba ovejas, y ese joven cambiaría todo. David era el hijo menor de un hombre llamado Isaí, de la ciudad de Belén. Tenía 7 hermanos mayores, y en la escala de importancia de aquella cultura, ser el menor significaba ser el último, el que cuida las ovejas mientras los demás van a la guerra. Un día, su padre Isaí lo llamó y le dio una misión sencilla: llevar pan y queso al campamento para sus hermanos que servían en el ejército y traer noticias de cómo estaban. Nada de heroísmo, solo una diligencia familiar. David dejó las ovejas con otro pastor, tomó las provisiones y partió. Llegó al campamento en el momento en que el ejército salía en formación de batalla. Las 2 filas enemigas se estaban posicionando. El ambiente era tenso, ritualizado, y entonces, como todos los días, Goliat avanzó desde las filas filisteas y lanzó su desafío. David lo oyó, vio cómo los soldados israelitas retrocedían llenos de miedo, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a preguntar. Quería saber quién era ese hombre, qué pasaría si alguien lo derrotaba, por qué nadie salía a enfrentarlo. Las preguntas de alguien que todavía no ha sido entrenado para rendirse ante lo imposible. Su hermano mayor, Eliab, lo reprendió duramente cuando lo vio haciendo preguntas. Le dijo que era un soberbio, que había venido solo a ver la batalla, que dejara esas cosas a los hombres de verdad. Era el tipo de crítica que viene disfrazada de corrección, pero que en realidad viene del miedo de quien no puede dar el paso que otro sí está dispuesto a dar. David no discutió, no se dejó arrastrar al conflicto, se apartó y siguió preguntando. Eso también dice mucho de él.
no gastó energía en defender su orgullo. Tenía algo más importante en mente. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, y Saúl lo hizo llamar. Frente a frente, el rey veterano y el joven pastor. Saúl le dijo lo obvio, que era demasiado joven, que Goliat llevaba toda su vida en la guerra. David respondió con algo que no venía de la lógica ni de la experiencia militar. Venía de la memoria. Le habló de un león y de un oso que habían atacado su rebaño y de cómo Dios lo había librado de ambos. Las siguientes palabras llenaron de confianza el corazón de Saúl. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Saúl lo escuchó y algo en él se dio. Quizás no le creía del todo, quizás simplemente ya no tenía otras opciones, pero le dijo que fuera y que Dios fuera con él. Saúl intentó darle su propia armadura, el yelmo de bronce, la cota de mallas, todo lo que representa el poder humano. Pero David se la quitó. Nunca la había usado. No estaba preparado para eso. Salió con su cayado, su honda y 5 piedras lisas que recogió de un arroyo. 5 piedras lisas y una fe que no medía al enemigo por su tamaño, sino por el tamaño de su Dios. Entonces David cruzó el valle, solo, sin escuderos, sin armadura, sin más armas que las piedras que recogió del suelo y una honda. Piensa por un momento en lo que veían los 2 ejércitos en ese momento. Los filisteos, acostumbrados a ver guerreros avanzar hacia Goliat llenos de terror, vieron llegar a un adolescente sin armadura, sin espada, con un palo y una bolsa de pastor. Debió de parecer una broma. Los israelitas que lo conocían debieron sentir una mezcla de admiración y espanto. Los que no lo conocían probablemente pensaron que ese muchacho había perdido la razón. Goliat lo vio venir y, según el texto bíblico, lo despreció. Le pareció tan insignificante que lo insultó. Le preguntó si lo tomaba por un perro para venir contra él con palos. Lo maldijo por sus dioses y luego le prometió que daría su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Era la voz de quien está acostumbrado a ganar solo por aparecer. La voz que sabe que el miedo ya hizo el trabajo antes de que empiece la batalla. Pero esta vez, esa voz iba a encontrar algo que no esperaba. David se detiene, se yergue, levanta la mirada. Su voz se alza por encima del silencio del valle. David respondió. Y lo que dijo no fue un insulto de vuelta, ni una amenaza vacía, ni una demostración de valentía bravucona. Fue una declaración de fe, una de las más poderosas registradas en toda la Biblia. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Analicemos a fondo sus palabras. No dice, yo soy más fuerte de lo que parece. No dice, tengo un plan secreto. Dice, la batalla no es mía, es de Dios. Esa es la diferencia entre valentía humana y fe bíblica. La valentía humana dice, yo puedo con esto. La fe bíblica dice, Dios puede con esto y yo estoy con Dios. David no ignoraba que Goliat era enorme, no era ingenuo. Había visto la armadura, había oído los insultos, sabía lo que le esperaba si fallaba, pero su punto de referencia no era el tamaño del gigante, era el tamaño de Dios. Y desde esa perspectiva, Goliat no era un obstáculo insuperable,
Era simplemente el siguiente paso en una historia que Dios ya había escrito. Y entonces David echó a correr hacia el gigante, sin dudar, sin aminorar el paso. En movimiento, metió la mano en su bolsa de pastor, tomó una de las 5 piedras, la puso en su honda y la lanzó. La piedra voló por el aire y golpeó a Goliat en la frente. El punto exacto no cubierto por la armadura, el único punto vulnerable. Goliat se detuvo, vaciló y cayó. El texto dice que la piedra se hundió en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ese hombre que había aterrorizado a un ejército entero durante 40 días, ese hombre al que nadie se había atrevido a enfrentar, cayó por una piedra lanzada por un pastor adolescente. David corrió hacia él. No tenía espada propia, así que tomó la del propio Goliat y lo venció definitivamente. Y en ese instante, todo cambió. Cuando los filisteos vieron a su campeón muerto, huyeron. Así de rápido se derrumbó su poder. Todo lo que sostenía su seguridad era ese gigante. Y cuando el gigante cayó, cayó todo lo demás. Por el contrario, el ejército de Israel, ese mismo ejército que llevaba 40 días paralizado de miedo, de repente se levantó y persiguió a los filisteos. Los mismos hombres que no podían dar un paso al frente cuando Goliat estaba de pie, ahora corrían llenos de valor. El miedo no había desaparecido porque los israelitas se hubieran vuelto más valientes de la noche a la mañana. Había desaparecido porque alguien había actuado en fe, y eso le devolvió la visión a todo el ejército. Eso también es algo importante. A veces necesitamos ver a alguien actuar en fe para que la nuestra despierte. El coraje es contagioso. La fe de una persona puede cambiar la atmósfera de un grupo entero. David fue llevado ante el rey Saúl, ese mismo rey que unas horas antes lo había mirado con escepticismo. Ahora lo tenía delante como al hombre que había hecho lo que ningún guerrero experimentado fue capaz de hacer. Pero David no llegó presumiendo, no llegó exigiendo el cumplimiento de las promesas del rey. Llegó como siempre había sido, el hijo de Isaí, el pastor de Belén, el hombre que sabía que lo que había ocurrido no era su mérito, sino el de Dios. Eso también es parte de quién era David. Su victoria no lo ensoberbeció. La fe auténtica no infla el ego, porque sabe de dónde vino la victoria. 3000 años después, esta historia sigue resonando con una fuerza que no se explica solo por su mérito literario. Una parte de ella toca algo profundo en la experiencia humana. Y es esto: todos tenemos un Goliat. No uno de casi 3 metros con armadura de bronce, pero sí problemas que parecen demasiado grandes para nosotros, situaciones que llevan demasiados días desafiándonos, miedos que nos han tenido paralizados, voces que nos dicen que somos demasiado pequeños, demasiado jóvenes, demasiado ordinarios para cambiar algo. Y la historia de David no nos dice que seamos más valientes, nos dice algo más profundo, que recalibremos nuestra perspectiva, que en lugar de medir el problema comparándolo con nosotros mismos, lo midamos comparándolo con Dios, porque desde esa perspectiva, ningún gigante es invencible. David no venció a Goliat el día que tomó la honda, lo venció el día que, en los campos de Belén, decidió confiar en Dios mientras cuidaba ovejas que nadie más quería cuidar. La victoria pública de ese día fue el resultado de años de fe privada que nadie había visto. Dios eligió a David no porque fuera el más grande, sino porque tenía el corazón correcto. Un corazón que confiaba, un corazón que recordaba, un corazón que, cuando todo el mundo veía a un gigante imposible de vencer, veía a un Dios imposible de derrotar. Esa es la historia de David y Goliat.
no es solo historia antigua, es un espejo. Y la pregunta que nos deja es simple: frente a tu gigante, ¿en quién estás poniendo los ojos?